Buenos días, jóvenes. Esta semana abordaremos el tema de la colonización de Honduras como una continuación del periodo colonial. Bien, vamos a recordar un poquito lo que hemos visto durante este tercer parcial sobre la historia de Honduras. Recordemos que la historia de Honduras se divide entre grandes periodos o entre grandes momentos, cada uno con sus características propias. El periodo prehispánico que dijimos que iniciaba en el 10.000 a.C. con el poblamiento de nuestro territorio y que finalizaba en 1502 después de Cristo con la llegada de los españoles a nuestro territorio en su cuarto y último viaje. A partir de ahí inicia lo que se conoce como periodo colonial, que es justamente la segunda ilustración. Este periodo colonial se divide en descubrimiento, que dijimos que fue en 1502, conquista y colonización. El descubrimiento y conquista ya lo abordamos en clases anteriores, pero teníamos pendiente la colonización, siempre del periodo colonial. Y por último, el periodo contemporáneo, que lo dejaremos para otras clases futuras. Exploro mis conocimientos. Veamos, ¿sabes a qué se le llamaba colonia en el periodo colonial? ¿Sabes por qué decimos que España fue nuestra metrópoli o por qué decimos que nosotros fuimos colonia de España? ¿Qué crees que sucedió una vez que los españoles conquistaron nuestro territorio? Para contestarnos estas preguntas, yo sé que ustedes saben un poquito de cada una de ellas, la respuesta de cada una de ellas, pero para contestarlas con mayor veracidad, entonces vamos a abordar la temática. Como dije anteriormente, el tema que abordaremos es sobre la colonización de Honduras. Entonces vamos a ver cuándo se da esta fase de colonización en nuestro país. Dice que se inicia terminando la fase de conquista y finaliza en 1821, al menos como una colonia de España. Recordemos que la conquista termina en 1539 y por acá tenemos algunas palabras que ustedes deben manejar y es metrópoli y colonia. ¿Qué es una metrópoli? Un país que domina. ¿Y qué es una colonia? Un país o países dominados. En este caso, ¿quién fue la metrópoli y quién fue la colonia? Vamos a descubrirlo a continuación. La metrópoli fue España, es decir, que España era un país que dominaba. ¿Y a quiénes dominaba? Pues a sus colonias. Y ahí pues aparecemos nosotros. Honduras fue una colonia de España y España fue nuestra metrópoli. Esclavistas y defensores de los indios, las leyes nuevas de 1542. Y es que en esta época, en la época colonial o en el periodo colonial, existieron dos bandos. Unos eran los esclavistas y otros los defensores de los indígenas. Los esclavistas tenían, dice, argumentos racistas, sostenían que el indígena debía ser sometido por la fuerza debido a su carácter maligno. Para ello dice que los españoles, por medio del sometimiento, podían encaminarlos por el buen camino. Entonces, cuando hablamos de los esclavistas, hablamos de los españoles que mantenían esclavizados a nuestros indígenas. Pero existía otro bando que eran los defensores de nuestros indígenas. Dice, otros personajes como los frailes dominicos reclamaron por los malos tratos dados a los indígenas por parte de los españoles. Entre los máximos defensores de ellos están Fray Bartolomé de las Casas y Fray Antonio de Montesinos. Y ahí tienen una imagen de Fray Bartolomé de las Casas. La presión de estos personajes logró en 1542 que se promulgaran las leyes nuevas por parte de la corona española, las cuales pues pretendían contener los abusos contra el indígena y también formalizar el control de la corona sobre su imperio. ¿Qué estipulaban las leyes nuevas? Declarar al indio vasallo libre del rey y abolición de la esclavitud indígena. La encomienda pasa a ser una concesión de la corona.
derecho a tierras comunales y privadas por parte de los indígenas, otras, entre otras cosas. Es decir, estos defensores de los indígenas lograron ciertos beneficios para ellos. Clases sociales durante la colonia. Tenemos en la cúspide de la pirámide a los peninsulares. ¿Quiénes eran los peninsulares? Los españoles nacidos en España. Eran funcionarios reales de origen español que controlaban el poder político en las colonias. Debajo de ellos teníamos a los criollos. ¿Quiénes eran los criollos? Eran españoles nacidos en América. Eran descendientes de los conquistadores. En la parte de abajo tenemos a los indígenas, que eran la base de la economía colonial, sin cuya fuerza laboral no era posible las labores de las haciendas, las minas, las obras públicas, de la iglesia, los trabajos domésticos, entre otros. Y en el final de la pirámide tenemos a los negros. Los negros fueron esclavos traídos de África debido, como ya vimos en videos anteriores, a que la población indígena fue disminuyendo. Entonces necesitaban mano de obra y fueron a conseguirla a África. Fueron esclavos traídos de África. Además de ellos, pues tenemos algunas castas. Dentro de las más destacadas están los mestizos. Los mestizos pues consiste en una mezcla entre los españoles y los indígenas. Los mulatos, que eran una combinación entre los españoles y los africanos, los negros. Y los zambos, que eran una mezcla, una combinación entre los indígenas y los negros. Entonces, estos son nuevas castas. Esta es otra característica del periodo colonial, que se dio lo que se conoce como el mestizaje. También hay que recalcar que los criollos, que los podemos observar acá, que dijimos que eran españoles nacidos en América, estaban en descontento porque, si ustedes observan, están bajo los peninsulares. Entonces estaban en descontento debido a que ellos también querían tener más participación en la vida económica y política de las colonias de España. Y más adelante vamos a ver cómo eso influye para que nuestros países se puedan independizar de España. La economía durante la época colonial. Dentro de los rubros más importantes están la minería y las actividades agropecuarias, sobre todo las actividades agrícolas. En la minería, pues el oro y la plata fueron los más explotados, sobre todo la plata. Constituyó una de las principales y más importantes actividades económicas durante este periodo, la minería. Y las actividades agropecuarias en la producción de añil, cacao, cochinilla, tabaco, maíz, trigo, zarzaparrilla y caña de azúcar, y también algunos derivados de la ganadería como carnes, como cebos, cueros, lácteos, entre otros. Otro aspecto importante que debemos recalcar es el papel de la iglesia durante la época colonial. Y tenemos ahí algunos aspectos importantes. Dice que inicialmente el obispado de Honduras se ubicó en Trujillo, luego fue trasladado a Comayagua, convirtiéndose así Comayagua en la ciudad colonial más importante de Honduras. Hoy tiene un legado histórico muy importante, y de hecho la imagen que se muestra en la diapositiva es la Catedral de Comayagua. El papel de la iglesia fue el de conquistar espiritualmente a los nativos para luego ser sometidos. Esto representó un choque cultural porque, por una parte, se obligaba a los nativos a abandonar su propia religión y sus creencias para obtener o para practicar una nueva fe, que era el cristianismo que estaba siendo impuesto por los españoles.
Muchos de los nativos se resistían, pero al final terminaban aceptando los sacramentos como mecanismos para salvarse del esclavismo o para ya no ser maltratados. Entonces la Iglesia Católica utilizó muchas maneras para convertir a nuestros nativos al cristianismo, suplantando los antiguos ídolos por los que ellos traían. Si ustedes recuerdan, en temas anteriores vimos que nuestros pobladores, antes de la llegada de los españoles, eran politeístas, es decir, que creían en varios dioses, y mencionábamos al dios del maíz, a la diosa luna, el sol, entre otros. Estos fueron suplantados por los dioses traídos por los españoles, como por ejemplo la Virgen María, Jesús y los que todavía conocemos. Se dio entonces en el país lo que se conoce como un sincretismo religioso y cultural entre las creencias de los nativos y la de los españoles. Este sincretismo, esta combinación entre estas dos culturas, todavía la podemos observar, por ejemplo, en los huancascos que se realizan en el occidente del país por los lencas, que se puede observar muy bien el sincretismo que hay entre su cultura nativa y la cultura que fue impuesta por los españoles. La Iglesia Católica fue entonces una institución tanto de poder político como económico y jugó un papel determinante para el control de los indígenas por medio de la conversión al cristianismo. Algo muy importante son los elementos culturales que fueron heredados durante la época colonial. Dentro de ellos tenemos el arte escultórico, donde los artistas hondureños esculpieron la mayor parte de las estatuas de santos e imágenes de casi todas las iglesias coloniales de Honduras, como también de los personajes de la época. Otro elemento fue el arte pictórico, sobre todo en lo que tiene que ver con temas religiosos, como algunas representaciones de santos, pasajes de la vida de Jesús, entre otros. En la imagen pueden observar una pintura de José Miguel Gómez, a quienes algunos historiadores consideran el mejor de la época. La arquitectura fue quizá la manifestación artística que más desarrollo alcanzó en el periodo colonial, sobre todo en la construcción de templos religiosos, así como algunos edificios civiles. En la imagen pueden observar la iglesia de la Merced de Gracias Lempira. Y también se desarrolló la orfebrería y la platería, representada en algunos artículos domésticos y como vajilla de mesa, por ejemplo, y también se elaboraron algunas joyas en plata y oro como pulseras, anillos, aritos, cadenas, entre otros. Todos estos elementos en la actualidad nos cuentan la historia de la época colonial en nuestro país y son vestigios de esta época que nos ayudan a reconstruir nuestro pasado y que hoy le dan una riqueza cultural también a nuestro país. Las reformas borbónicas. Pues aquí hay que detallar que en el siglo XVIII en España la familia Borbón asume el poder y con ello se impulsaron en América una serie de reformas en la administración política, en el sistema económico y en la defensa también del imperio. A estas reformas se les conoce como reformas borbónicas. En Centroamérica estas reformas se orientan a estimular las comunicaciones y el comercio, limitar el poder de la Iglesia, cambiar el sistema de impuestos, establecer el régimen de tendencias y luchar contra la presencia inglesa en la región. Aquí ustedes pueden observar la fortaleza de San Fernando, muchos de ustedes quizá la conozcan. Esta fortaleza se construyó para contener la presencia comercial de contrabando en el Caribe por parte de los ingleses. Se dieron varias innovaciones con la implementación de estas reformas en América, sin embargo no dieron los frutos esperados por muchas razones. Entre ellas la resistencia de las instituciones tradicionales en América, la injerencia de algunas potencias extranjeras, la invasión de Napoleón Bonaparte a España y algunas exigencias de los criollos para obtener mayor participación política y libertad comercial en las colonias de América. Todo lo anterior lleva a una crisis y a una decadencia del imperio español y ya pueden soplar vientos de independencia
en las colonias españolas, que va a ser un tema a futuro, y estaríamos hablando ya de otro periodo de la historia de nuestro país. Y ahora sí, vamos a trabajar en nuestras asignaciones.